¿Para qué? Primero, para que nos hagamos cargo de lo que hacemos mal. Y en segundo lugar, para que tomemos conciencia de lo que significa seguir utilizando plástico. ¿A dónde termina ese plástico? ¿Saben, por ejemplo, a dónde termina? A más de 10.000 metros de profundidad, en lo más profundo del mar, de los océanos. Bolsas de plástico, papeles que envuelven caramelos. Fíjense ustedes, ¿no? ¿Cómo va a parar a ese lugar una bolsa de plástico? Bueno, está con nosotros Diego Salas, director de desarrollo de Greenpeace. ¿Cómo estás, Diego? Muy bien, gracias Bienvenido. por la invitación. Charlábamos apenas unos minutos fuera de aire y yo le decía, ¿cómo puede ser que a más de 10.000 metros de profundidad, que un empresario, ¿no? Una persona Sí. que decidió romper un récord, Se encontró con algo se encontró que no esperaba. con eso. Sí, y eso es la consecuencia de nuestra vida cotidiana, por así decirlo. Hoy somos presos del plástico y hacemos con el plástico, hicimos del plástico algo cotidiano en nuestra vida y muchas veces no nos damos cuenta, generalmente, no muchas veces, no terminamos de tomar conciencia, como decías vos, a dónde va a parar ese plástico que lo usé solo por un minuto, ¿no? Para llevar una compra del supermercado. Una bolsita de plástico y lo tiré. papelitos de caramelos. Lo tiré porque no sabía de qué pasaba. Bueno, terminan en los océanos. 100 millones de toneladas se generan de plásticos alrededor del mundo y 8 millones de toneladas terminan en el océano. Para que nos demos cuenta de cuánto estamos hablando de más o menos el equivalente a 800 torres Eiffel de toneladas llenas de plástico. ¿Entendemos? 800 Eso hoy torres. termina todo en los océanos. Es tal vez uno de los principales, sin ningún lugar a dudas, enemigos de la biodiversidad marina. Hoy el 90% de las tortugas que se mueren, la tortuga argentina que se mueren, le encuentran en el estómago plástico. Así de crueles. Y por eso tenemos que hacernos cargo. Tenemos que entender que usar el plástico solo por 30 minutos termina de deshacerse ese plástico de acá a 200 años. O sea, basta del plástico. Desde Greenpeace estamos en una campaña a nivel global porque realmente identificamos, lo hablábamos antes, no hace mucho nos empezamos a dar cuenta de que el plástico es uno de nuestros principales enemigos. Antes no consumíamos tanto plástico. Hablábamos recién, antes consumíamos gaseosas de vidrio. Sí, es mucho más rica, no solo que es más sana por el plástico, no por la gaseosa, sino porque es más rica, pero de a poco la industria nos fue llevando a ser hoy... Dependemos solo del plástico, entonces nos tenemos que dar cuenta de que existen alternativas. Tenemos que reducir el uso del plástico, este plástico que nosotros llamamos desde Greenpeace de uso único, porque es así. O es una botella PET, o es un envoltorio, la fruta en el supermercado te la ponen en plástico, todo viene en plástico. Claro, cuando decimos, bueno, tenemos que reducir el consumo, todo. Todo, es cambiar una costumbre, pero tampoco tenemos que, sí somos responsables, sí tenemos que hacernos cargo, pero también es verdad que el cambio tiene que estar en todas, en todos, e incluso también en la industria. Y hacerse cargo y darse cuenta de que nuestro poder a la hora de pedir y de activarse para defender el planeta es posible. Por ejemplo, hace un mes atrás logramos que, por ejemplo, el intendente de Mar del Plata prohíba el uso de plásticos de uso los plásticos de uso único. Sí. Son los sorbetes y los utensilios de plástico para la próxima temporada en Mar del Plata están prohibidos. Porque en la playa convengamos que te dan, no sé si vas a algún parador o algún puestito y pedís un licuado, el vaso es de plástico, el sorbete, todo el platito, los cubiertos. En Greenpeace estuvimos haciendo limpieza y encontramos toneladas de plástico que deja la gente por inconsciencia o por desgano o por lo que fuese, pero el plástico queda ahí. A través de una plataforma que Greenpeace desarrolló, que se llama hagamoseco.org, el grupo de voluntarios de Mar del Plata dijo, tenemos que hacer algo más que limpiar la plaza. Totalmente. Crearon una petición, le exigieron al intendente que se dé cuenta de que podía solucionar este problema y el cambio se logró. Quiero decir, también está a nuestro alcance cambiar esta realidad a nivel político, porque en definitiva lo que necesitamos son regulaciones a la industria que obligue a los productores. Nosotros hay otro término que no es muy complicado de entender, que es responsabilidad extendida del productor. Si vas a usar plástico para fabricar tu producto, hacete cargo de ese plástico una vez que ese producto no existe más. Recibilo, reciclalo y demás. Sobre esa política es que Greenpeace está trabajando también a nivel Y por ejemplo, mundial. ustedes van y les comentan a las personas que, ¿viste los bidones que muchas veces te dan con, no sé, productos de limpieza sueltos o lo que fuera, digo, van, charlan con esa gente y le dicen, mira, no podés utilizar otra forma? En realidad, reciclar y reutilizar este tipo de bidones sería una buena práctica. Exacto. Porque evitaríamos comprar todos los días un nuevo producto que después termina siendo
enterrado o no siendo tratado como corresponde, porque otro de los problemas es, deberíamos ¿Cuál es en el casa, tratamiento? exactamente, en casa deberíamos poder separar la basura, ¿no? Aquella de la que no es reciclable, o sea, son productos húmedos, sucios, y aquella que es reciclable, productos secos. El problema es que si nosotros separamos, el circuito tiene que seguir, entonces debería venir una recolección diferenciada, y en la Ciudad de Buenos Aires todavía no está implementada la ley de basura cero, y en Greenpeace venimos trabajando hace mucho tiempo en esto, porque de nada sirve que yo en casa separe los residuos y después la recolección no es diferenciada. Entonces, solo el 30% de los residuos plásticos se termina reutilizando. ¿Y por qué solo el 30%? Porque no hay un circuito formal apuntado justamente a promocionar y a sacar provecho de esos residuos plásticos que en definitiva terminan siendo potenciales nuevos productos. Y hay una economía que podría depender de eso, pero hoy ni siquiera está formalizado. Entonces, por eso, no solo pasa por nosotros como usuarios, sino pasa también por la industria, por la regulación, y desde Greenpeace estamos trabajando permanentemente en esto. Mira, te quiero contar una experiencia que no es muy gratificante, pero que me pasó. En Greenpeace trabajamos en diferentes campañas para proteger el medio ambiente. Por un lado están los residuos, por otro lado está la protección de nuestros bosques nativos. En enero yo estuve presente en un desmonte, frenando una topadora. Esas cosas que hacemos los activistas a veces sin pensarlo mucho. Me puse adelante una topadora y cuando miré para abajo, y esto parece escrito, pero no, estaba arriba de 3 botellas PET de plástico en medio de un bosque nativo. Quiero decir, cómo los problemas ambientales se relacionan. Estamos pidiendo que se protejan los bosques del Chaco, que no tienen que seguir destruyéndose porque el Chaco se está inundando, le estamos pidiendo al gobernador que basta de desmontes, pero al mismo tiempo no nos podemos hacer los ciegos ante que el plástico es un problema que llega a todos lados. A todos lados. Totalmente. Y hay 1,5 millones de especies marinas que están en peligro porque comen el plástico confundiéndolo con comida. Entonces, es un problema realmente a nivel mundial. Ahora, cuando hoy veíamos la noticia comentábamos esto, digo, yo no sé si mucha gente tiene conciencia de esto, ¿no? Por ejemplo, que una bolsa de plástico termine a más de 10.000 metros de profundidad, en lo más profundo. ¿Cómo se llama el lugar donde lo encontraron? Acá yo lo tengo anotado. Acá lo tenía, ahora lo perdí. Pero es un lugar acá, en el risco de las Marianas. Esto es un lugar del Océano Pacífico. A más de 10.000 metros de profundidad de una bolsa de plástico. Uno dice, bueno, los papelitos que envuelven a los caramelos. No, ahí también estaban. Porque en realidad, como te decía antes, 8 millones de toneladas se tiran en el mar. El 90%, entre el 80 y el 90% de esa cantidad de basura llega desde la tierra. Entonces nosotros tenemos que hacernos cargo de eso. Ahora, esto es importante también lo que decís. Yo en mi casa concientizo a mis hijos, a mi marido, a todos los miembros de mi familia para que dividamos la basura. Pero si después, cuando hay que separar, digamos, no se hace, exacto. No sirve de mucho. Hay una ley en la Ciudad de Buenos Aires que es la ley de basura cero, que justamente fomenta y está apuntada a ir reduciendo la cantidad de basura que se termina enterrando en los rellenos del conurbano bonaerense. ¿Cómo se reduce esa cantidad? A partir del tratamiento diferenciado entre la basura que se puede reciclar y la que no. Para eso el trabajo empieza en casa, pero sigue en las autoridades y en todo el proceso. Hoy ese proceso no se está cumpliendo, entonces no hay contenedores diferentes en todos los barrios de Buenos Aires donde se puedan depositar los residuos secos y los húmedos. Se juntan todos en un mismo tacho, no hay centros verdes donde se traten correspondientemente aquella basura reciclable dentro de los cuales se podría incluir el plástico. No hay un proceso, a nadie parece interesarle y somos nosotros como ciudadanos los que deberíamos activarnos, no solo en comprometernos en tratar de usar menos plástico, sino en exigir a las autoridades que realmente pongan en marcha las soluciones políticas y regulaciones necesarias para terminar de una vez por todas con esta epidemia del plástico a nivel mundial que existe. ¿Y nosotros qué podemos hacer desde casa, por ejemplo? ¿Cómo le podemos decir a nuestros hijos, bueno, estos productos los tenemos que tirar en esta bolsa? ¿Qué productos? Vos lo decías al comienzo. Es muy simple desde el momento desde que los pensamos entre los residuos secos y los húmedos. Aquellos que están sucios, que tienen comida, que fueron utilizados o restos de comida y demás, esos van por un lado. Estos son todos residuos húmedos. Todos aquellos residuos secos, papel, cartón, vidrio, plástico, todo eso va en otra bolsita. Ese es el primer paso que o nosotros concientizamos o muchas veces estamos logrando hoy que los chicos nos concienticen a nosotros. Pero yo pongo esas bolsas en el contenedor.
En la cuadra de mi casa. El proceso, ¿cómo sigue? Yo debería tener en la puerta de casa, en la vereda de casa, dos tipos de contenedores. Claro, pero no Uno lo tengo. donde pongo los residuos secos y otro. Hoy no existe eso porque no se está respetando la ley como corresponde. No se está formalizando el trabajo de los recuperadores urbanos. Inclusive todo lo que se recicla hoy es gracias a los recuperadores urbanos que no están formalizados como correspondería. Y hoy la ciudad está pensando desde el año pasado en termovalorización, quemar la basura como una solución, cuando tampoco es la solución. La solución es fomentar realmente un circuito reciclado como corresponde, por un lado, y por el otro lado, exigirle a la industria que deje de utilizar plástico para la fabricación de sus productos o que se hagan cargo de esos productos que fabricaron. Entonces, y nosotros, a ver, ahí en qué podemos ayudar, dejar de comprar ciertos productos con ciertos envases. lo ideal sería poder llevar nuestras bolsas reutilizables, nuestra bolsa de tela, a los supermercados, descartar el plástico, que se haga cargo el supermercado de ese plástico que no es mío, esto es supermercado. Yo no compré esto, sí, yo lo compré, lo estoy pagando porque vos me lo estás incluyendo en el precio seguramente del producto, pero con eso es suficiente. Yo el plástico te lo dejo a vos. Y eso es lo que deberían hacerse cargo los productores. El plástico, yo me llevo las manzanas, no quiero el producto en el que envuelven las manzanas que son de plástico. Exactamente. Entonces, es muy difícil poder independizarse hoy a como hay está que cambiar la cabeza también, es mucho, ¿no? pero se puede hacer. Sí, se puede hacer. ¿Cuánto tarda una botella de plástico, por ejemplo? Si nosotros vamos a la playa y tomamos un 200 años en degradarse. Tardan 1 minuto en fabricarse, la usás 30 minutos, ¿cuánto podés usar? Sí. En verano menos, porque con la sed que tenés. Y 1 minuto en fabricarse, 30 en usarla. En usarla, 200 años en desaparecer, en degradarse. Es una locura. Y eso es a lo que hoy estamos. Por eso realmente es uno de los principales enemigos que está destruyendo el medio ambiente. Y nosotros, en un punto, no queremos decir que somos cómplices, pero sí somos responsables de solucionarlo. No solo desde nuestras actitudes y comportamientos, sino desde activarse para exigir soluciones. Porque la única manera en que los gobiernos y las empresas actúen es cuando nosotros hablamos, cuando nosotros exigimos y cuando nosotros nos ponemos firmes para decir, este producto no lo quiero, hacete cargo de esto. Clarísimo. Porque yo lo que necesito es lo que contiene ese producto. Lo que necesito consumir es lo que contiene ese producto plástico. Por último, Diego, y agradeciéndote tu tiempo, tuvieron sobre este hallazgo, porque esto se conoció en el día de hoy, en las últimas horas, ¿no? A tanta profundidad en el mar, una bolsa de plástico. ¿Tuvieron contacto con las autoridades del gobierno? ¿Van a hacer algo al respecto? Greenpeace tiene campañas activas en diferentes partes del mundo donde se están pidiendo regulaciones para proteger a los ecosistemas. Te dije, 1,5 millones de especies marinas están en peligro por culpa del plástico. Greenpeace tiene una campaña activa para proteger al 30% de los océanos de los diferentes males que vive. Uno de esos males es la industria del plástico. Pero acá, por ejemplo, solo me nombraste Mar del Plata. ¿Y el resto de la costa? Justamente, Mar del Plata nos tiene que servir de inspiración para seguir trabajando para defendernos del plástico. Por eso invito a todos los que nos están viendo hoy que tomen la iniciativa que tomaron los voluntarios en Mar del Plata y que le exijan a sus intendentes, a sus intendentas, políticas que regulen el uso del plástico a través de hagamoseco.org. Pueden crear su propia campaña para exigir a su gobierno de turno que prohíba el plástico en su zona, como lo hizo Mar del Plata. Es un ejemplo claro. En menos de 2 meses logramos que la gente logró que el intendente reaccionara y prohíba el plástico de uso único. Lo podemos hacer en el resto del país también. Totalmente. Gracias, Diego. Por favor, me encanta que hayas estado con nosotros.